¿El arte influye en mi bienestar? Hablemos juntos de esto. Bienvenidos todos a Supervive. Un movimiento para vivir con más salud, felicidad y resiliencia. Ella es Aide Granados. Él es Paco Maxuini. Y juntos hablamos de esto. Porque valoras tu salud tanto como valoras a tu familia, Supervive es para ti. El arte lo hemos visto en muchos aspectos, no nada más en un museo, lo podemos ver en videos, en películas, en bailes, lo podemos ver en todos lados a nuestro alrededor. Simplemente hay que abrir los ojos, abrir los oídos y entonces disfrutar de lo que nos da el arte. Y para hablar de este tema, aquí está con nosotros Cecilia Sánchez Alfaro. Es licenciada en Educación Física, máster en Innovación Educativa, especialidad en Desarrollo Psicomotriz y Sensorial, arteterapeuta por el Instituto de Neurociencias Aplicadas al Desarrollo. O sea, que le sabe de lo que vamos a hablar. Hola, ¿cómo estás, Ceci? Hola, Paco, hola, Aide, muy buenas tardes. Mucho gusto de haberme invitado. Me encanta estar aquí con ustedes. Pues sí, como lo comentabas, pues el arte es la expresión humana, ¿no? Primero que nada, la expresión humana a través de la creatividad. Okay. Así que, pues, estoy encantada de poder hablar con ustedes sobre este tema. Muchas gracias, Ceci. Y ahorita que decías expresión humana a través de la creatividad. Y yo todavía me gustaría mucho más como hacerlo más concreto, ¿no? Porque, por ejemplo, yo he vivido 40 y tantos años, 43 años, y he vivido y digo, híjole, a mí como que siento que no soy tan artística, digo yo, ¿no? Uh-huh. Porque no canto bonito, porque no, a lo mejor bailo con mucho amor y mucha energía, pero bueno, no lista para salir en un recital, no toco el piano, o sea, como que ¿qué podemos incluir en arte? O sea, la expresión de la creatividad, pero ¿qué encierra una persona que es artística? Yo pienso que todos somos artistas. Okay. Dice Oscar Wilde que no podemos vivir sin el arte, no es algo que se pueda tomar y dejar. Uh-huh. En la arteterapia se trabaja mucho el desarrollo de la persona. Se utiliza todo lo que es como tú dices, ¿no? Todo lo que es arte, lo que es baile, música, todo lo que es el teatro, el psicodrama, uh-huh, para poder, y todas las artes plásticas para poder conocernos a nosotros mismos, entrar en nuestro interior, nos ayuda mucho a enfrentar y conocer nuestros conflictos, nuestros miedos, angustias, necesidades, nuestros sueños, nuestras frustraciones, y solo nos podemos dejar llevar por el material que estemos usando. A nuestro propio cuerpo, como es en el movimiento, en la danza, uh-huh, como puede ser pues en todas las áreas de la pintura, de la escultura, del collage. Uh-huh. Algunos pensamos esto como Aide, ¿no? ¿Cómo yo puedo ser artista? No. Es importante que sepamos que el arte ya lo llevamos dentro. Uh-huh. El cómo, eso es muy fácil. Solamente es que te dejes llevar por ti misma, qué colores quieres utilizar, qué material te llama la atención, qué es lo que más te gustaría en cuanto a desarrollar en ti mismo o encontrar un camino para el autoconocimiento. Entonces, en realidad todos podemos hacerlo. El hacer una obra de arte pues lleva ciertas características, pero en arteterapia lo que hacemos es utilizar el arte justo para encontrar una manifestación de nuestras emociones y poder con ello tener el autoconocimiento. Ok, entonces esta parte de la arteterapia, digamos que podemos pensar en que no es hacer una escuela de artistas. O sea, lo que buscamos no es que las personas que se acerquen a la arteterapia se conviertan
en un Miguel Ángel o en un Rafael o un Rodin para hacer esculturas, sino que les sirva a ellos como persona para encontrarse con ellos mismos o encontrar, no sé, encontrar ciertos sentimientos o emociones que estaban por ahí perdidos? Bueno, como dice, ¿cómo yo puedo creer que yo pueda hacer una obra, no? Cuando nosotros empezamos a encontrar la manera de poder llegar a crear algo en nosotros mismos, de verdad nos podemos encontrar con que somos grandes creadores. Es entrar a nuestra parte creativa, a esa parte innata que tenemos creativa. El arte terapia se usa más empezó con fines terapéuticos, una técnica como desarrollo personal, de autoconocimiento y de expresión emocional. Sin embargo, a través de, y pues tenemos, como yo en lo personal trabajo con psicólogas, que ellas me ayudan a definir cuál es el problema que se puede, con fines terapéuticos, en cuanto el paciente va con nosotros al consultorio, o bien si nosotros tenemos un taller de desarrollo creativo, también utilizamos la arte terapia. Esto puede ser en una empresa, en una escuela, también con fines educativos. ¿Cómo es que desarrollamos la creatividad? A través del arte terapia. Sin embargo, muchas obras de arte salen a través de empezar a pintar, de empezar a esculpir, de empezar a bailar. Claro. Y entonces nos damos cuenta que en realidad todos tenemos un artista dentro, que solo necesita salir. No tenemos que empezar a tener una técnica como tal. Sin embargo, cuando empezamos a desarrollar nuestra creatividad, podemos tener demasiadas sorpresas incluso de nosotros mismos. Claro, o sea, todo el autoconocimiento que decías. Y quiero, preguntarte, porque escuché decir que lo das también, por ejemplo, en empresas. Entonces, este es el arte como terapia. O sea, no necesito tener una situación, vamos a decirlo así, de crisis, de conflicto, de adversidad, de una emoción desagradable que estoy yo pasando para ir a terapia con el arte. O sea, eso es algo que yo puedo hacer como con antelación, previo para un autoconocimiento, y me imagino que en el momento en que llega, pues porque todos llegan, tenemos una adversidad presente, voy a estar mejor preparada para utilizar esos recursos artísticos para sentirme mejor. ¿Así es como funciona? Sí, mira, actualmente hay pedagogías, o bueno, más bien tenemos, por ejemplo, la pedagogía Waldorf, que es una pedagogía del hace 2 siglos. Sin embargo, ahora, a través de la ciencia, se ha comprobado que esta es una de las mejores pedagogías, puesto que se basa en el arte para dar todo el conocimiento escolar. Es una pedagogía alemana. A través de desarrollar más la creatividad de los alumnos a través del arte, podemos ver que hay mayor conexión neuronal, mayor conexión de la parte cerebral donde tenemos la creatividad. Incluso tengo amigos que son catedráticos de universidades en escuelas de diseño, y precisamente me han dicho, lo más triste es que llegan chicos a estudiar arte y el problema que tenemos es su desarrollo creativo. A veces se enfocan tanto en la técnica que dejan encasillado mucho este desarrollo creativo, esta capacidad de crear algo propio, y no encasillarnos mucho en lo que debe ser. El arte creo que rompe muchas reglas. El arte es algo en el que cada uno como seres individuales pues encontramos una forma diferente de expresar. Entonces, sí, como tú dices, en la empresa a veces hay un problema que es la parte de desarrollar creativamente o darle una solución creativa a algún problema. Cuando nosotros empezamos como terapeutas a trabajar en una empresa, tratamos de darles herramientas para que a través de la arte terapia
para que puedan desarrollar esta parte cerebral donde nos ayuda a crear nuevas soluciones a las problemáticas empresariales, a las problemáticas que pueda haber en cuanto a la relación de los trabajadores, a la relación de los trabajadores con los jefes, incluso en la creatividad en mercadotecnia. Ujú. Entonces, pues sí, el arteterapia tiene muchísimos campos de acción. Es una terapia, digamos, que te ayuda a abrir puertas, ¿no? Unas puertas del pensamiento que te ayudan con muchos fines. O sea, puede ser un fin, como ahorita lo comentas en el empresarial, un fin para resolver un problema del negocio en el que estoy trabajando, pero también puede ser con un fin muy personal para resolver un problema que tengo yo de forma interna, ¿no? Finalmente Así es, Paco. es súper amplio. Me encanta este acercamiento que se le da a los problemas mediante el uso de creatividad. En efecto, yo como maestro también me he topado con que la creatividad de repente parece estar dormida en los jóvenes. Y lo padre es ver cuando logras despertar esa creatividad en los alumnos, porque te sorprenden con cosas padrísimas, con creaciones muy buenas. En tu experiencia, ¿nos puedes compartir algún caso en el que tú misma te hayas sorprendido con los resultados mediante el uso de arteterapia? Sí, pues bueno, como terapeuta tengo muchos, como maestra también. Yo empecé a investigar más sobre la arteterapia porque pues estaba trabajando para la Secretaría de Educación Pública y generalmente me tocaba trabajar en zonas rurales donde pues no hay mucho acceso, por ejemplo, a un terapeuta, a alguien que tenga más apoyo en esta parte emocional. Y entonces con los niños muchas veces, como te das cuenta, cómo mueven su cuerpo, qué expresa su cuerpo cuando están en clase. Me topé con un libro muy importante que hasta la fecha es mi Biblia, se llama Aprender moviendo el cuerpo. Es de Carla Hananford. Ella es bióloga, pero se empezó a especializar en todo lo que era la neurociencia del aprendizaje. Y ella habla mucho sobre cómo es que el cuerpo expresa las emociones, los traumas, los miedos, y cómo es la manera en que puedes ayudar a despertar esa resiliencia en las personas, en los niños, en los adolescentes. Es un caso complejo, de una pequeñita que dejó de hablar por una situación que fallece su mamá. Ella dejó de hablar, ni de aprender, no se comunicaba con nadie. Pues yo, maestra de educación física, llegué a la escuela y me topé con ese caso. A la niña le empecé a dar pinturas, y empecé a pintar con ella. Al principio pues no era tan fácil, empezamos a trabajar con pintura digital, que para los niños pequeños la sensorialidad, el sentir la textura en sus manos, pues es importante. Empieza a conectarte con el ahora y con la realidad, con tu propio cuerpo. Claro. Ella empezó a mezclar las pinturas, a ver que salían colores diferentes, y empezaba a hacer, generalmente son colores oscuros, y ya pues vemos qué colores ellos eligen para trabajar. Los colores también nos hablan de las emociones que no pueden expresar muchas veces los niños con palabras, o incluso nosotros como adultos podemos sentir la emoción, pero no poder expresar qué es lo que nos causa, qué es en realidad lo que estoy sintiendo. Sin embargo, con la arteterapia podemos analizar los colores que se utilizan, los trazos que se utilizan, las figuras que se trazan, para poder llegar a dar una mejor interpretación a las emociones que pueden tener guardadas las personas, sobre todo los niños o los adultos o adolescentes que han tenido traumas muy fuertes, que es muy difícil expresarlos a través de palabras. Sin embargo, en el arte nos damos cuenta que, por ejemplo,
esta chiquita, empezó a expresar muchas cosas que ella sentía en la escultura, y empecé a trabajar con ella mandalas. Tuve la oportunidad de aprender un poquito de mandalas, de la grandeza de los mandalas con un médico tibetano que me enseñó a trabajar del tu centro, de ti mismo hacia el exterior, y con ella empecé a trabajar mandalas, gises, con plantas, con ramitas, con todo lo que encontraba, hacía mandalas, con todo lo que encontraba. Y y de repente me decía, ¿y ahora qué color uso? Y cuando ella me habló por primera vez, eso me pregunta, Claro. pues yo no sabía si gritar de emoción o calmarme, porque fue muy padre el que tuviera el contacto conmigo. Claro, ¿cómo conectaste Entonces, a través del arte, verdad, con ella? Sí, sobre todo ella misma empezó a volver a conectarse con la realidad, ¿no? Que cuando pues pasa un proceso traumático, simplemente el cerebro se bloquea para no sentir tanto dolor. Claro. Regresarlas a este contexto, al aquí y a la hora, a través del arte, no es algo que es indescriptible cuando uno, yo como terapeuta, como veo cómo van avanzando. También a través de la escritura. También tuve un caso de una niña muy pequeña que tuvo un abuso, tampoco hablaba, a través de la pintura, de estar pintando, de la escultura. Me gustó mucho también hacer escultura, pero cuando aterrizamos en la escritura, en hacer un cuento, para que ella pudiera expresar qué era lo que sentía, la verdad es que su cuento fue genial. Yo no podía entender cómo alguien tan pequeña podía hacer un escrito de alguien que pensáramos que es un adulto, ¿no? La manera en cómo escribía el relato, y ella descubrió que tenía esa capacidad de escribir cuentos. Entonces, a partir de ahí, ella empezó a escribir. La conexión está inestable. ¿La perdimos? ¿Ya perdimos? Me sacó. ¿A mí no? ¿No? A mí me sacó. Dice connecting. Ya me sacó. Qué raro. Se puede volver a conectar, ¿no? Lo vuelvo a porfa. A partir de ahí, sí. Porfa. Bueno, esta chiquita empezó a realizar un cuento. Los relatos eran cortos, eran precisos, como un cuento infantil. Que ella misma empezó a ilustrar a través de yo porque siento miedo. Lo expresaba a través de los monstruos que la pueden acechar cuando duerme, y después con el proceso de la resiliencia a través de la arteterapia, esos monstruos se fueron haciendo pequeños, ella se iba haciendo más grande, más fuerte, más feliz. Entonces, la verdad es que creó un cuento. Una vez comenté con un compañero que es ilustrador y me dijo, no, es que esta niña tiene talento para hacer cuentos infantiles, y lo más curioso es que parecen de un adulto, no de una niña, y ella tenía 11 años. Entonces, pues, así como comentaba Idea, como si yo nunca he escrito, como si yo nunca he dibujado, ¿cómo puedo llegar? Pues a través de conectar con nosotros mismos. Exacto. Con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Sí. Entonces, pues es lo que puedo compartirles ahorita. Y es que lo padre de esto es que hay una variedad tan amplia de expresiones artísticas. Están las artes interpretativas, ¿no? Podemos bailar, podemos hacer una obra de teatro, podemos cantar una canción, podemos escribir una pieza musical, pero también están las artes, por ejemplo, plásticas, ¿no? Tenemos la pintura, tenemos la escultura, pero también podemos escribir. O sea, hay una variedad tan amplia
que el chiste es como que encontrar la justa para la persona. Porque como nos dijiste ahorita en estos casos tan padres, en el caso de una niña fue pintura, pero en el caso de la otra fue escritura. Fue a través del arte, Así es, Paco. pero cada quien encontró su camino. Sí. Y en terapia tratamos de mostrarles todos los caminos Claro. por los que ellas quieran elegir. Si es la pintura, si es el arte, si es el psicodrama, Ujú. incluso con cuál pintura quieren trabajar. Claro. A algunos les gusta Exacto. mucho la acuarela, a otros les Óleo. gusta mucho el gis pastel, el óleo, los acrílicos, las pinturas naturales, porque también trabajamos haciendo pinturas naturales. Entonces, pues sí, es muy, muy amplio. También ahorita estamos impartiendo un curso para maestros, Ujú. para poderlos ayudar a ser creativos en el aula, un trabajo en el aula con los alumnos a través justo de lo que es el arte. Así es. A través del arte poder enseñar las materias que ellos impartan. Qué increíbles recursos. Y como siempre lo hemos ya comentado en varios episodios, Ceci, que son recursos que están a nuestro alcance. O sea, no son inalcanzables. No sé si me explico. A veces nos presentan algunas soluciones que dices, híjole, pero eso no es para mí. Pero estás hablando de cosas bien, como decimos, concretas. Puedo bailar, aquí tengo una pluma y estoy escribiendo. A mí me encanta escribir, por ejemplo. Puedo cantar, puedo construir. O sea, estoy pensando cuando hemos ido de vacaciones a alguna playa o hay agua y hay arena, o aquí fuera de mi casa y hago algo hasta con lodo, no sé si explico, una escultura. Son Sí. cosas que están a nuestro alcance. Son recursos, como tú decías, para en un inicio poner a practicar mi creatividad y encaminarme a esa salud que quiero alcanzar. Y saber, como tú lo ponías del ejemplo de pues una niña que había perdido a su mamá o que había sufrido algún abuso, y tantas otras circunstancias difíciles, adversas, para personas adultas y niños, y que a través del arte podemos encontrar la forma de sanar. Para mí me deja un mensaje de mucha esperanza y de mucha oportunidad de ponerme a practicar. Voy a escribir Sí, más. sí, A mí sí. me encanta la escritura, así es que ahora voy a ponerme a escribir más. Muchas gracias, Ceci, por compartir todo esto. No, pues de que... Muchísimas Y gracias. pues bueno, yo Ujú. yo también en lo personal, pues yo conocí a Paco por esta situación de salud de mi hija, que Ujú. comparten esto que es la esclerosis múltiple. Ujú. Mi hija siempre fue deportista, siempre, muy creativa, pero se la vivió en el deporte. A través de estar en el hospital tantos días, pues fue que yo le acerqué pinceles, acuarelas, porque solo las acuarelas no las dejaban entrar al hospital. Ujú. Y pues ella ha hecho grandes pinturas, le encanta la pintura. Ella misma me dice, es que todos deberían de pintar cuando estás en el hospital, porque Maravilloso. es eterno el tiempo, Claro. es eterno y uno se le va el tiempo, entonces pues todos deberían de hacer eso. Y sí, pues fue una experiencia personal en donde yo, pues una vez más me di cuenta que la arteterapia es una manera de liberar el alma a veces en situaciones muy difíciles. Claro. Entonces, pues es algo que todos deberíamos intentar, que todos deberíamos Definitivo. darnos el permiso de expresar. Y pues yo también les agradezco mucho, pues cualquier cosa, estoy a sus órdenes, y pues muchas gracias por dejarme compartir un poquito de lo que es el trabajo con la arteterapia. Al contrario, Ceci, Exacto, muchas gracias a ti a por ti. hacerlo realidad para tanta gente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, nos vemos. En el próximo episodio hablaremos juntos de cómo supervivir entendiendo y superando la infertilidad. Supervive es posible gracias al apoyo de United Way Dallas. Escucha y comparte en Spotify, iTunes Podcast, Google Podcast, YouTube y supervive.rosaesrojo.org.